Quería empezar con esta frase de Popper que luego la utilizo cuando yo soy, les decía, les comentaba a Pedro que yo doy clases en el posgrado en urbanismo. En el posgrado en urbanismo doy principalmente clases de metodología. Y es bien interesante para mí como geógrafa porque la mayoría de los estudiantes son o urbanistas o arquitectos, y una de las problemáticas principales que tienen es precisamente que en el pregrado, acá se dice licenciatura, no tienen esa base metodológica, y entonces cuando ingresan a un posgrado, pues se tropiezan con pared, porque es bastante complicado como entenderle a la parte metodológica. Entonces siempre andan como buscando una especie de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer primero, segundo, tercero, para poder plantear un problema de investigación? Y quería empezar por ahí porque lo que siempre menciono es que al final no hay, a pesar de que los libros de metodología, uno puede ver de alguna manera cierta, tal vez recetario, lista de cosas que uno tiene que hacer, la forma como cada quien se aproxima a un fenómeno geográfico en particular es diferente, va a depender de muchos factores. Por eso me gusta mucho la frase, porque al final lo que buscamos cuando estamos haciendo sobre todo las tesis es qué vamos a aportar de novedoso a una temática en particular. Entonces, esa idea del recetario no existe. Eh, yo creo que depende de factores como la disciplina de la que uno originalmente viene. Si bien Pedro ya les contó, pues además de haber estudiado la licenciatura en Ciencias Sociales, luego hice la maestría en Población y Desarrollo, que es una maestría mucho más cuantitativa. Entonces ahí aprendí una serie de técnicas cuantitativas que todavía me son muy útiles y que sigo trabajando. Y luego ingreso al doctorado en geografía, y ahí también vuelvo a retomar cosas que yo había tomado en mi licenciatura. Obviamente eso hace que yo aborde ciertos temas de manera diferente que tal vez lo haría de la que lo haría un geógrafo que desde la licenciatura hizo geografía. Para mí creo que eso es una ventaja, hay quienes lo consideran tal vez un problema, pero yo creo que nos permite, cuando podemos interactuar con distintas disciplinas, nos permite también tener diversas riquezas. Luego quería, pensando en cómo yo fui llegando, la primera parte va a ser un poco así, un poco más de cómo llegué a mi problema de investigación, para luego enfocarme ahora sí, porque creo que esta parte tal vez les puede resultar interesante a los que están haciendo sus, o van a hacer sus tesis. Al principio uno lo que busca o lo que estaba interesada, o puede ser en diversos aspectos, un vacío de la información, cierto desconocimiento de cierta temática, una inconsistencia entre la teoría y la práctica. Ahí pensaba, por ejemplo, en el caso de un documento que estaba revisando recientemente que hablaba sobre gentrificación. Y una de las críticas que hacía quien está haciendo el trabajo es que es un concepto, por ejemplo, que no está pensado en la realidad latinoamericana y que se intenta forzar para entrar a explicar lo que sucede en América Latina. Entonces, el autor de este texto que les menciono hace como esa crítica y me parece interesante porque sirve como ejemplo para esto, ¿no? Para ver la inconsistencia entre una cosa y la otra, y eso es lo que le permite formular el problema de investigación que esta persona estaba formulando. Y también está la posibilidad de repetir un estudio realizado en otros contextos, comparar de alguna manera ciertos patrones que le permitan a uno al final llegar a presentar nuevos conceptos o nuevas teorías.
Yo creo que en mi caso, tal vez creo que me pasó un poco de cada una de estas cosas que les planteo aquí. Mis dos grandes líneas de investigación, como Pedro mencionaba, es migración, que es mi línea principal, y la segunda línea es violencia. ¿Cómo llegué a ellas? La migración, básicamente porque soy migrante, esa es la razón principal por la que me interesó trabajar la temática. Y en el caso de violencia, fue básicamente por cuando llegué a México en el 2006, hubo un cambio de presidencia y se declaró la guerra contra el narcotráfico, que seguramente todos han escuchado hablar de eso. Y en ese momento, los medios de comunicación replicaban un discurso que para mí era muy molesto, referían a la colombianización de la violencia en México, porque estaban incrementando la violencia en el país. A mí como colombiana eso me resultaba ofensivo. Y lo que empecé a hacer utilizando las técnicas cuantitativas que había aprendido en la maestría y con la compañía y participación de otros colegas fue comparar cuantitativamente esas tasas de mortalidad, de esperanza de vida, distintos indicadores de violencia para mostrar de que esa colombianización como tal no existía, que era un discurso político hasta cierto punto y que de alguna manera dejaba detrás una realidad histórica que hay en en los dos países. Entonces, ahí por eso, después ya hicimos un artículo sobre la comparación entre homicidios entre Colombia y México y hemos seguido trabajando. Esa fue la manera como llegué a tener esa nueva idea, un poco lo que les mencionaba en la, en la frase que les ponía anteriormente. Eso nada más como preámbulo, como para mostrar las diferentes formas en las que se pueden abordar, o cómo puede uno entrar a una temática en particular. Obviamente el abordaje que yo hago de la migración es muy distinto, como lo van a ver ahorita y les voy a platicar con más calma, a lo que yo trabajo cuando estoy trabajando la temática de violencia, que es mucho más cuantitativa y que nos enfocamos más en ese tipo de comparaciones. Ahí, en el caso en lo metodológico, otra vez pensando en esta parte de los que están haciendo las tesis o las van a hacer, hay un libro que a mí me gusta mucho, que desafortunadamente no está en versión digital, pero que lo utilizo en mis clases de metodología, sobre todo la parte introductoria, se llama el icoide de la investigación. Me gusta mucho la parte introductoria porque refieren precisamente a esa construcción del problema de investigación. Y para mí eso es vital cuando estamos pensando en una temática en particular. El problema se construye a partir de lo teórico, de lo empírico, de lo que vamos conociendo, de dónde salen esas ideas novedosas que vamos teniendo, el ejemplo que les decía del tema de la violencia, de cómo partimos de lo general a lo particular para llegar a ese aspecto puntual que nos interesa estudiar a cada quien. Y que al final resumimos tal vez en una pregunta o en unas preguntas de investigación. El helicoide refiere como a esa forma de espiral y me gusta mucho esa idea porque así es como yo percibo cómo vamos construyendo un problema de investigación y cómo vamos resolviendo hasta poder llegar a responder nuestras preguntas y cumplir nuestros objetivos. Al final siempre estamos yendo y viniendo en la información, algunas veces entramos al espiral por un lado, otros entramos por el otro. Yo no estoy, considero que al final, eso que les digo, ¿no? Cada quien lo va entrando como bien le parece. En mi caso en particular, por ejemplo, el flujo migratorio que yo empecé a trabajar, antes de que vean ya que quedó la pregunta de investigación,
Fue porque terminando la maestría, empecé a trabajar en un proyecto de investigación que se enfocaba precisamente en la migración de Azochapan, que ahora les platico un poquito más, hacia Minnesota, hacia las ciudades gemelas. La coordinadora del proyecto era socióloga, había otros que eran antropólogos, o sea, había una diversidad de disciplinas. Y yo pensaba, a ver, es un flujo que ya está siendo estudiado, pero desde la geografía hay algo que yo puedo aportar. Y así fue como empecé, o sea, es el qué puedo como desde la geografía aportar, y empecé con el espacio, que esa fue una de las cosas tal vez más difíciles que luego decidí, porque todo el mundo me decía, no te metas con el espacio porque es bastante complicado. Entonces, digamos, así fue como que por eso les decía cuando les mostraba en la gráfica anterior como las tres diferentes, yo creo que yo entré por varios lados. Este libro me da mucho, la parte introductoria me da mucho la razón porque refiere a ese ir y venir. O sea, yo tenía la idea, quiero trabajar en este flujo porque ya estoy trabajando ahí, lo conozco, sé de dónde vienen las personas, hacia dónde están migrando, pero hay algo ahí que quiero explicar y eso fue lo que fui construyendo hasta llegar al problema pues en sí que me planteo. Otro elemento que también quería mencionar así muy rápidamente, que me parece de las cosas también a veces más complejas cuando uno está planteando una investigación, es la parte de las hipótesis. Porque siempre nos dicen, es la respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, y eso suena muy sencillo, pero no creo que sea tan sencillo. En mi caso personal, por ejemplo, mi directora de tesis es de Inglaterra y trabajó mucho tiempo allá, y lo que ya estaba trabajando aquí en México cuando fue mi directora. Y lo que ella me decía, no me gusta que tengan hipótesis porque si tienen una hipótesis se están sesgando a lo que se van a encontrar. En el fondo nunca le hice caso y tenía mis hipótesis guardadas en algún archivo porque para mí sí eran importantes. En el libro que les menciono, el helicoide de la investigación, a mí me gusta mucho la parte, ojalá, creo que tengo la introducción por ahí, en PDF, igual y si tengo oportunidad se la comparto, pero para que se la comparta a los demás. Eh, en este libro me gusta mucho la referencia que hacen a las hipótesis porque refieren a 4 tipos de hipótesis diferentes y que creo que eso a mí me hubiera gustado haber tenido el libro antes. Desafortunadamente lo conocí mucho después. Uno refiere a las ocurrencias, que es como lo primero que se le ocurre a uno cuando está pensando en el tema que quiere trabajar. Las otras se refieren a hipótesis empíricas, esas que son respuestas tentativas de lo que del tema que queremos estudiar, del problema que queremos estudiar, que se basan precisamente en lo que hemos encontrado en campo, que creo que es una de las formas que hay para abordar un problema de investigación y que no necesariamente es la única, pero creo que al final es la que más, en muchos casos en geografía, podemos utilizar. Las otras refieren a las hipótesis plausibles, que serían las que están enfocadas en lo teórico. A partir de lo teórico formulo mis hipótesis que luego corroboro cuando estoy en campo. Eso, por ejemplo, pensaba más que puede ser más particular de otras disciplinas. No digo que en geografía no lo hagamos, claro que hay gente que sí conozco, tengo muchos colegas que sí lo hacen, también depende de la temática que cada quien esté trabajando. Pero creo que, por ejemplo, en el caso de los demógrafos, me parece que puede ser un poco más el tipo de hipótesis que formulan. Y las convalidadas, que son estas que se basan en las dos cosas, y que cuando uno quisiera escribir su hipótesis como el ideal, ¿no? O sea, estoy combinando lo que ya conozco en principio, de ese lugar donde quiero trabajar, del trabajo de campo que estoy haciendo, con la parte teórica. Nada más lo quería mencionar rápidamente porque al menos en mi caso creo que fue un elemento que siempre tal vez fue un poco problemático, porque en el fondo yo las tenía y creo que no, yo sí no compartía
el comentario de mi directora de que no debía tenerlas. Para mí sí, siempre las tuve. Les quería compartir también así rápidamente este gráfico que tengo, que luego utilizo también a veces en mis clases de metodología. Me gusta mucho, yo tengo una relación de amor y odio con los libros de metodología. Los uso para, creo que hay cosas que valen la pena y hay otras cosas, o esa idea de primero haz A, luego B, luego C, es la que luego no me funciona. Entonces, soy como, intento ser selectiva y luego encuentro cosas interesantes como esta por ahí, luego las retomo. Me gusta excepto que yo le borraría esto de las fases 1, 2, 3, porque implica eso que les digo, primero hagan A, luego B, luego C. Me gusta mucho porque siento que la idea de tener la literatura, la revisión bibliográfica en el centro me parece muy importante. Por muchas razones, incluso creo que al final, en algún evento que yo asistí, alguien decía, es que uno debería hacer revisión bibliográfica incluso cuando ya está a punto de imprimir la tesis, porque puede ser que justamente en ese momento sacó un artículo súper interesante para algún elemento que uno dejó, que no pudo retomar o que está encontrando algo similar y lo puede retomar. Por eso me gusta mucho el gráfico, solo que yo le borraría eso de las fases. Incluso yo pensaría que yo tal vez empecé por acá, por donde dice fase 3 de inmersión inicial en el campo, porque les decía, yo participaba en un proyecto de investigación, hicimos campo, yo todavía no tenía un problema de investigación como tal, solo sabía que en geografía que me interesaba tal vez el espacio, que todavía ni siquiera estaba segura si era espacio, territorio, que esa es otra historia que les cuento ahora más adelante, pero tenía la posibilidad al menos de haber ido al lugar de origen de esta migración y eso ya me permitía tener un panorama de ciertos elementos que ya me iban dando como cierta idea de por dónde iba a entrar. Este es como quedó, este es el resumen de mi problema de investigación, resumido en una pregunta de investigación, que es como nos lo pedían a nosotros. ¿Cómo llegué allí? No me acuerdo cuánto tiempo nos tardamos, pero al final era empezar como por lo macro de la migración, digamos, en México. Y creo que eso también es un aspecto interesante, ¿no? O sea, ¿qué puedo aportar de un fenómeno que ya ha sido tan estudiado como la migración en México a Estados Unidos? Yo sabía que tenía la ventaja de que en México no hay muchos geógrafos estudiando migración. La migración es una temática más de la sociología, de la antropología, de la demografía, pero no tanto de los geógrafos. Y los estudios que tenían más un corte, que podría decirse geográfico, enfatizaban en de dónde van para las personas, de dónde salen las personas y a dónde llegan. Y ese era como digamos, un aspecto que a mí me parecía relevante. O sea, yo necesito saber, porque no voy a estudiar la migración México-Estados Unidos, eso es muy, muy diverso, sino en particular que de esa migración en esas condiciones me interesa. Este es el mapa que luego yo siempre digo, porque en mi instituto siempre dicen que los geógrafos hacen mapas bonitos. Yo me disculpo porque no soy geógrafa que hace mapas bonitos. Pero este lo tenía en mi tesis y le dije, lo voy a poner nada más. Seguramente pude haber hecho uno mejor, pero quería tener el mismo. Simplemente aquí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamaban mucho la atención del flujo en particular era tal vez una cosa muy simple, pero ellos migran de aquí, de Azochiapan, que es este que está acá, está muy cerca, relativamente cerca a la Ciudad de México. No sé si han oído hablar de Cuernavaca, que está cerca de acá, le llaman como la ciudad de la eterna primavera. Tiene un clima muy amigable, muy agradable, que extraño montones, el clima caleño. Y Azochiapan es un poquito más calentito, pero migran a Minnesota, donde llegan incluso a temperaturas de menos 40 grados centígrados. Entonces, para mí eso ya era una cuestión que pensaba mucho, porque a mí como caleña en Ciudad de México en invierno, siempre me la pasaba mal. Decía, si yo no aguanto un poquito de temperatura más baja,
no sé cómo le harán ellos. Luego, a ver, de la parte de dónde sale la información, si bien no era, me diría, un metodólogo puro, no puedes decir que tu tesis o tu trabajo fue literal una mezcla quali y quanti. Sí retomaba información cuantitativa que me permitía ver de alguna manera ciertos patrones, ¿no? Y pensar en, que yo todavía en ese momento no lo sabía, por qué Minnesota, que era un poco uno de los intereses que tenía por ahí. Entonces, la información cuantitativa en ese momento la tomé de los censos de población y vivienda. Una de las cosas que tiene México, que siempre voy a agradecer, sobre todo cuando estudié mi maestría, es que tiene mucha información disponible y amigable. Puede uno acceder fácilmente. Yo he querido hacer a veces cosas con datos colombianos y uno se tropieza con pared cada vez que se intenta meter a buscar información. Aquí es bastante accesible, creo que eso es una ventaja. Y trabajé con datos de los censos de población. En ese momento todavía no estaba la encuesta, los datos del 2015. Este es el Mexican Migration Project, es un proyecto que tiene la Universidad de Princeton con una universidad aquí en México y que a mí me resulta súper interesante porque tiene información relevante de migración, sobre todo una cantidad de preguntas que normal, porque es una encuesta pensada para migración. El problema es que tiene un problema importante para los geógrafos y es la escala, que no me permitía llegar a la escala que yo quería, pero me permitía ver distintos elementos del fenómeno migratorio en México. Y obviamente datos del censo de Estados Unidos. Y para la información cualitativa recurría a observación participativa. Ahora les muestro un poco más del trabajo que hice en ese caso. Entrevistas semiestructuradas, estructuradas, en algún caso, la mayoría son semiestructuradas, ahí lo he puesto, tanto en la población de origen como en la población en el destino. Esto porque ahora lo platico con más calma, pero a mí me interesaba un concepto que en geografía es importante, no es migración internacional solamente, sino migración transnacional, que es un concepto que se acomoda perfectamente, o a mí se me acomoda perfectamente para el flujo migratorio que yo quería estudiar. Ahora me detengo un poquito más en esa parte teórica, conceptual. Y estas entrevistas las hice con distintos actores involucrados en el fenómeno migratorio, tanto a migrantes regulares como migrantes irregulares en Minnesota. Hice trabajo también de campo allá. Tenía personas que entrevisté, por ejemplo, que llevaban 20 años viviendo en Estados Unidos, pero no tenían documentos, entonces no habían venido en 20 años a México. También habían personas que se habían regresado voluntariamente, la mayoría eran deportados. También entrevisté a familiares de migrantes, a personas que se encargaban de ciertos programas migratorios que luego, si me da chance, les explico un poquito. En fin, intenté como tener la distinta voz de los actores involucrados en el fenómeno migratorio que me permiten entender ese contenido del espacio, de ese espacio migratorio que a mí me interesaba analizar. En la parte, un poco en la parte teórica, que era lo que quería llegar, lo que buscaba al final era identificar y analizarlas, esas perspectivas teóricas que me permitieran analizar este fenómeno, la migración, en el espacio que yo quería trabajar. Eso del espacio, la reconstrucción de lo que iba a entender por espacio, fue una de las cosas, yo creo que más complejas de la tesis. Para mí hacer trabajo de campo, aunque yo en ese momento no era experta, me resultó una cosa natural que me encanta hacer ahora. Creo que la parte más difícil fue esa, en particular porque mi comité de doctorado
habían 2 geógrafos, una socióloga, un demógrafo, o sea, estaba medio diversa la cosa, y al final como que intentar ponerlos de acuerdo a todos y también a tener un trabajo con el que yo me sintiera a gusto, que yo creo que eso es un elemento importante también, que uno quiera su trabajo, pues que le encuentre defectos, siempre les encuentro cosas, sobre todo a las tesis que he hecho, pero al final tiene que ser algo con lo que uno se sienta a gusto. Entonces, bueno, en ese sentido, aunque no es receta, les conté, quise como plantearles como el caminito que yo intenté y que me funcionó al final para llegar a la perspectiva teórica que planteo en el trabajo. Un poco metiéndome en el tema del espacio, ahí discutía mucho con el concepto de territorio, había quienes me decían que mejor trabajar a territorio. A mí no me funcionó en particular, por esto que les decía, yo no estaba trabajando como tal, y eso en geografía, sobre todo en mi instituto, fue un poquito complicado que luego me entendieran esa parte, porque no era solamente el Azochapan y Minnesota, aunque el título quede de esa manera. Entre estos dos lugares en particular, el espacio no solamente refiere a eso. Entonces, delimitarlo territorialmente no me funcionaba para lo que yo quería hacer. Por eso recurro a la geografía radical, a la geografía crítica, que tiene una visión del espacio más allá de esto territorial, más allá de estas fronteras, que para el caso particular que yo quería trabajar era mucho más rico. Y luego la parte de combinar esto con las teorías que refieren a la migración o los abordajes generales que se hacen sobre migración, y ahí es como llego al enfoque del transnacionalismo, del enfoque transnacional. Y entonces un poco la idea era, en este modelo analítico que yo planteo, tenía que considerar dimensiones espaciales y por supuesto el fenómeno de la migración. Ahí es donde luego encuentro esta mirada de la migración, que se adaptaba perfectamente a lo que yo quería trabajar, y es la migración transnacional o la mirada del transnacionalismo, que refiere a estos movimientos o contacto continuo entre un lugar de origen y lugar de destino, porque no se trataba solamente de que la población saliera de un lugar y se fuera a otro lugar y se quedara allá, sino que todo el tiempo esa población estaba en contacto continuo. Eso para mí significaba mucho como migrante, porque al final de cuentas siempre pues, tengo familia en Colombia, tengo familia en otros países, entonces siempre al final estamos pensando en un espacio que va mucho más allá. Entonces ese contacto continuo me lo explicaba muy bien el transnacionalismo, y en particular esta autora Catherine Mitchell, ella refiere mucho a esto y sobre todo a estos lazos que no solamente son de carácter social, sino económico, cultural, político, elementos que obviamente, como les dije, pareciera que estaba yo haciendo la parte teórica, pero al final mucho de eso, esas decisiones teóricas conceptuales que fui tomando tenían que ver con el conocimiento que yo tenía del trabajo de campo. Por eso vuelvo al tema del espiral. Eso ya lo había identificado de alguna manera con el trabajo de campo que yo inicialmente había hecho. Obviamente fui a hacer campo en varias ocasiones, pero los primeros acercamientos me permitieron ir identificando esto y poder ir tomando decisiones teórico-conceptuales que pude mantener a lo largo de toda la tesis. Luego estaban estos autores que ellos refieren a prácticas transnacionales. Esa, por ejemplo, para mí fue otra propuesta teórico-conceptual que me resultó muy rica, porque también cuando revisaba la bibliografía sobre transnacionalismo me encontraba que al menos, no sé, Alejandro Portes y otros sociólogos que son los que más lo han trabajado, son bastante limitados la definición que hacen,
porque yo decía, bueno, es que tal vez cumplo con esto, pero no con esto, y entonces no es transnacionalismo, sí es transnacionalismo, hasta que me encuentro con estos autores que refieren a prácticas transnacionales, a dos tipos de prácticas, unas en sentido estrecho, que son básicamente estas prácticas que los otros autores que les mencionaba hacen referencia, que son más como institucionalizadas, más de carácter habitual tal vez, donde siempre se dan ciertas cosas, casi la lista de tienen que tener A, B y C para que sea transnacionalismo, eso, ellos refieren a ese tipo de prácticas en sentido estrecho. Y que yo sentía que hasta cierto punto algunas de esas prácticas podía pensarse, al menos las que yo estudiaba en mi flujo migratorio, podían ser de esa manera, pero pensaba yo que no todas, habían cosas que yo identificaba que no eran de ese estilo. Ahora les platico un poquito más como cuáles. Y luego están estas prácticas transnacionales en sentido amplio, que es más una cuestión esporádica, es una cuestión de contacto continuo, pero que la parte física puede que sea más esporádica. No sé, habían personas que les decía, llevaban 20 años sin regresar, pero cuando yo las entrevistaba, se referían a mi casa. A pesar de que estaban en Minnesota, se referían a Sochepan como mi casa, que es una cosa que los migrantes, bueno, yo lo hago todo el tiempo, siempre me refiero a mi casa donde vive mi mamá. Y eso para mí como geógrafa pensar el espacio de esa manera o ese tipo de discursos me parece relevante e interesante porque obviamente eso transforma las dinámicas tal vez a nivel de la vida cotidiana hasta cierto punto, pero también a otras escalas más amplias. Entonces estos movimientos más esporádicos o esta relación más esporádica, yo la encontraba de manera más importante en el flujo migratorio que yo estaba estudiando. Cuando me enfoco en el espacio, como les decía, en principio estaba trabajando con una propuesta de Milton Santos, que fue de los primeros geógrafos que estuve revisando para definir lo que iba a entender por espacio. Y hasta, no sé cómo se ahora en Colombia, pero cuando yo estaba, incluso ahorita creo que cambió un poco, pero cuando yo estaba haciendo el doctorado, tenía uno que tener más o menos como el 70% del avance de la tesis para uno hacer su examen de candidatura, es decir, que es candidato a doctor. Y recuerdo que justamente en ese examen de candidatura me dijeron, ¿y por qué no trabajas con la postura de David Harvey? Yo en ese momento, la verdad, para alguien que ya había intentado como cuidar todos los pasos y tener una estructura más o menos acomodada y que te digan, cambia parte de tu marco teórico, fue así caótico. Dije yo, me están pidiendo que vuelva a hacer la tesis otra vez. Después ya, cuando me pongo a revisar la información y empezar como a hilar esto que les digo de las prácticas transnacionales con la definición del espacio, me di cuenta que no, y es una recomendación que siempre se le agradecería al tutor que me la dio, pero que en ese momento dije, no puede ser. Entonces, eso, por ejemplo, implicó, vuelvo a la espiral, yo ya estaba con mi trabajo de campo, revisando entrevistas, etcétera, y me tocó devolverme a la revisión de la bibliografía. Y obviamente encontré que era mucho más rico esta postura. Aquí, digamos que lo que se hizo fue, de alguna manera, adaptar esta idea que menciona David Harvey, citando a Lefebvre, del espacio como un proceso dinámico en el que participan tres dimensiones, y lo que se intentaba, o lo que intenté en este caso, fue adaptar esas dimensiones al fenómeno que yo estaba estudiando. No está hablando del espacio, está hablando del espacio migratorio. Entonces, de esa manera, la propuesta que hacía tenía que ver con esto es tal cual como lo mencionaba, una de las tres dimensiones son las prácticas materiales, que para el caso de la migración, la propuesta que yo hacía, para entenderlas, son esos modos en que la migración se representa de alguna manera físicamente, y la importancia que tienen las fronteras y distintos vínculos sociales que hay en este fenómeno de la migración.
La otra de las dimensiones que menciona Harvey en su trabajo es el espacio percibido, que es la forma como se crean nuevos discursos migratorios, cómo se transforman ciertos discursos y un elemento muy importante aquí es el de la identidad, de cómo perciben este espacio las personas migrantes. Y el último, que es el espacio imaginario, que refiere a cómo las personas representan su lugar de origen en el destino, que ahora les muestro de pronto con algunos ejemplos cómo se manifiesta pues en el flujo migratorio que yo trabajé. Bueno, luego lo que hice, que lo van a ver y van a decir, sí, un cuadrito muy bonito, fue un ejercicio que no, fue bastante complicado al final hacer y que ahora que lo veía, por ejemplo, esa parte que les decía, hay que decir en un momento basta, creo que ahorita también le movería cosas. En estas dimensiones que menciona David Harvey en su trabajo, refiere a ciertas categorías y obviamente el trabajo de David Harvey están pensadas para el espacio, pero yo lo que quería era proponerlo para el espacio migratorio. En este punto, cuando llegué a esta parte, a pesar de que tenía parte de mi trabajo de campo realizado, no estaba pensando en una propuesta que fuera ad hoc específicamente para ese fenómeno que yo estaba estudiando, sino que fuera una propuesta que se pudiera retomar para cualquier tipo de flujo migratorio con características más o menos similares, que es una cosa que luego he intentado hacer pensando en otros flujos migratorios que he estado estudiando, pero que todavía no he tenido la fortuna de poder continuar con ese trabajo. Obviamente, bueno, lo que hago es pensar cada una de estas categorías, los elementos que hacen parte pues, de estas prácticas materiales. Y luego, lo que hacía era identificar específicamente en mi flujo migratorio cuáles de esas eran representativas de ese flujo migratorio, que eso es un poco lo que ahorita les voy a platicar. Esto en cuanto al espacio percibido. Y lo mismo para el espacio imaginado. Como les digo, se ve un cuadrito bastante sencillo, pero tuve que ir y venir muchísimas veces en él, sobre todo intentando que esa postura o esa idea del espacio, como se plantea, como la plantea originalmente el autor, realmente respondiera a lo que yo quería responder, o sea, de qué manera lo adapto al fenómeno que yo quiero estudiar, no al flujo como tal, sino al fenómeno, al espacio migratorio. Bueno, eso un poco de cómo llegué a la parte teórica. Esa parte teórica, les digo, fue compleja, por eso que les mencionaba, ¿no? Que yo empecé con un marco diferente y que obviamente cuando uno está formulando, y eso yo creo que fue, si me preguntan, siempre que me preguntan cuál es, digamos, uno de los problemas que le viste a la elaboración de la tesis, yo creo que cuando uno está yendo a campo, sí ayuda muchísimo tener más o menos una idea más clara de la perspectiva teórica con la que va a trabajar, porque eso le permite a uno diseñar los instrumentos metodológicos acordes a el fenómeno que está estudiando, el que sea. En mi caso eso no fue tal vez tan problemático, porque de alguna manera seguía haciendo la geografía crítica, seguía haciendo una postura más o menos similar. La cuestión era adaptar estas dimensiones y estas categorías y repensarlas para el fenómeno migratorio. Eso fue un poco la parte que más me costó trabajo. Cuando estaba revisando la parte cuantitativa, que no me iba a detener tanto en esto, pero también una de las cosas que se me preguntaron, pero a Xochiapan, eso le son mexicanos Xochiapan y no tienen ni idea de dónde queda. Aquí en México se tienen, les digo que tienen estadísticas bien bonitas a veces, y calculan un índice de intensidad migratoria, que se haga con base en estos indicadores que están aquí. Entonces, al final no era tan descabellado el flujo que yo quería estudiar, porque no es que estuviera como el más bajo, ¿no? Entonces, yo utilicé
esa información cuantitativa, no tanto, incluso creo que está en la parte, en el capítulo de los en el segundo, creo, no recuerdo, de los antecedentes, porque es básicamente esa información que me permite mostrar porque ese flujo particular es importante, pero no me iba a enfocar solamente en eso, porque les decía, a mí lo que me interesa no es el flujo, no es el espacio, sino el contenido que tiene ese espacio. Pero esto me permitía mostrar que era un flujo que era importante. Con respecto a otra parte que tuve que retomar en la parte también tal vez de los antecedentes, tenía que ver con esto del lugar de origen, el lugar de destino y lo que había en medio, que igual me vuelvo a meter al mismo espiral que les he estado mencionando, o sea, no es una cosa que yo identifiqué de manera inmediata, sino que fue saliendo tanto de la revisión de la literatura, por eso el gráfico es de la literatura que me gusta, y obviamente de lo empírico, del trabajo de campo que yo estaba realizando. Eso me permitió identificar elementos como por qué esta población había migrado, por qué había decidido Minnesota. Logré incluso entrevistar a uno de los primeros que se fue creo que no recuerdo si les mencioné, pero había un grupo antes de los años 40 que migraron hacia cierta zona de Minnesota, y este grupo de Azochapan que migró desde Chicago a Minnesota. Y básicamente la razón, eso obviamente me di cuenta en entrevistas, en trabajo de campo, fue por saturación del mercado laboral. Le empezó a bajar lo que les pagaban por hora y no les resultaba relevante. Entonces empezaban a buscar otros destinos o a buscar algunas actividades tal vez informales de comprar, por ejemplo, cosas mexicanas para venderlas en lugares donde no habían casi mercado mexicano, y así fue como llegaron a Minnesota. Bueno, entonces un poco ver cómo, que esto obviamente lo hice a partir de la revisión de la bibliografía, de cómo colapsa la economía más local, y eso genera migración, ya no necesariamente hacia Minnesota, sino también a otros lugares como Chicago. Y las nuevas ocupaciones que aparecían para población o trabajo que en ese momento podía encontrar de manera más sencilla en Estados Unidos. Y obviamente cuando ya empieza un flujo migratorio, se empiezan a formar redes de migrantes que les empiezan a decir a sus familia y amigos, aquí hay trabajo, y pues ya se empieza a migrar esta población. Yo les decía que obviamente el cuadro que yo les mostraba, no todos los elementos que aparecen ahí tienen que ver necesariamente con el flujo que yo estaba estudiando. Esta es la propuesta más teórica conceptual, pero ahora de ahí que iba a retomar o que había identificado, y esto a partir de mi trabajo de campo, en el lugar en el flujo que yo estaba trabajando. Entonces, de las prácticas materiales, digamos, de lo que más resultó relevante, tenían que ver con cuestiones políticas, económicas y a veces hasta cierto punto sociales. Un poco el tema de las remesas, la importancia que tienen las remesas, que en México es un tema también que a veces trabajo porque es bastante importante, y los negocios o emprendimientos transnacionales, que podían ser desde, ahorita les muestro, creo que por ahí traje unas fotos, de negocios, por ejemplo, hay una de envío de dinero, que tiene sedes, no una, sino varias, tanto en Azochapa como en Minnesota. Luego está la importancia del espacio fronterizo, que es un espacio donde ellos permanecen cierto tiempo, la idea que les mencionaba de la importancia de las redes migratorias que les permite llegar hasta allá, y el tema político, que al final de cuentas las ciudades gemelas, San Paul y Minneapolis, son consideradas ciudades santuario. Eso significa que son amigables con los migrantes. Entonces, no les pedían documentación para muchas cosas, cosa que sí sucedía en otros estados, incluyendo a Chicago. Entonces, obviamente, eso facilitaba la estancia de estas personas ahí. En cuanto al espacio imaginado, la parte de la añoranza y la nostalgia por el lugar de origen,
pero también por el lugar de destino, que eso es una cosa que no es tan frecuente, pero que también me llamaba mucho la atención. Y esa continua comparación entre que siempre estamos haciendo los migrantes, no solamente este grupo, sino de mi lugar de origen y el lugar de destino. Y aquí en el espacio percibido, uno de los elementos que llamaba mucho la atención, que ahora les quiero mostrar unas fotos, a ver si me da tiempo, era esta fiesta de San Pablo Apóstol, que es más una fiesta que se replica en Minnesota y que tiene implicaciones y cambios en la importancia en la cultura luego del local en Minnesota. Y obviamente el tema de la independencia de México, que tiene que ver con una cuestión de identidad. Estas son las fotos que les quería mostrar un poco así rápidamente como para enfocarme en mi trabajo de campo. Esta es la fiesta que les mencionaba de San Pablo Apóstol. Ahí fue donde hice observación participante. Y mientras hacía entrevistas, es una fiesta que hacen que normalmente es una cuestión más religiosa. El que sea nombrada la persona mayordomo es quien se encarga de la fiesta del pueblo, o sea, necesita recursos para hacerlo. Pero es un honor ser el mayordomo. Y uno de los elementos, por ejemplo, importantes justo cuando yo hacía mi trabajo de campo es que siempre era mayordomo o mayordoma. Y en ese año en particular, en teoría fue mayordoma porque el esposo estaba en Estados Unidos y no pudo regresar. Cada vez está más complejo el moverse, cosa que no sucedía años atrás. Entonces fue la esposa la que fue la representante. Tenía un séquito de hombres a los lados que no la dejaban hacer mucho, pero ya era una transformación incluso social que permitieran que la mujer fuera de alguna manera la representante del esposo que estaba allá. Y ellos lo hacen con mucho amor y devoción porque les decía que es una fiesta religiosa. Nada más hay unas fotos un poco de esto, son unos cirios, unas velas enormes con las que ellos hacen un desfile y lo hacen a mano la misma comunidad. Y hay diferencias en las actividades que hacen los hombres, que son más esta versus las mujeres que están cocinando mientras los hombres están haciendo este tipo de trabajo. Esta es la fiesta allá en Minnesota. Ahí tiene muchas cosas diferentes, básicamente porque justamente es en enero, uno de los meses más fríos. Con esos cirios que les mostraba en las fotos anteriores, ellos pasean por todo el pueblo y tiran pólvora y cosas así. Pero acá obviamente en Minnesota, en Estados Unidos, para hacer eso necesitarían permisos y no los consiguen. Entonces lo que hacen, y aparte tienen vestidos así como muy indígenas, que a menos 40 grados pues no se pueden utilizar. Básicamente al lado de acá hay una iglesia y al frente hay una escuela. Entonces hacen como la parte religiosa en la escuela y el único pedacito que circulan con los cirios es hacia la escuela, donde tienen ya la fiesta. En Azochiapan todo el mes hay distintas fiestas, celebraciones. Aquí solamente es el último fin de semana de enero, precisamente por eso. Y tienen además la ventaja, esto por ejemplo viajó de Azochiapan, lo mandaron, y esta cajita de acá, para Minnesota. Y tienen la ventaja además de que pueden convivir con otras. Este es un grupo de ecuatorianos que también participan en la fiesta. Hay muchísimas personas de Estados Unidos que también participan, obviamente. Cosa que no sucede en Azochiapan. En Azochiapan hay varias fiestas en otros pueblos alrededor, pero son bastante selectivos y solamente participan ellos o los migrantes que regresan, que también es una práctica como muy común. Voy a pasarme un poco rápido porque yo vi que no estoy muy bien de tiempo, pero quería mostrar otros elementos que hacen parte precisamente de ese paisaje, de ese espacio, de cómo se transforma en Azochiapan la arquitectura. Es muy fácil a veces incluso para las mismas personas decir, ahí vive un migrante o familiar de migrante, porque transforman la arquitectura de las casas, las hacen más llamativas, les gusta, o también es muy común que haya casas a medio construir, abandonadas, porque luego se van toda la población.
Esto, por ejemplo, es un poco de los emprendimientos que les decía. Este es en Minnesota y es una persona que trabajó ahí, pues se regresó, bueno, lo regresaron, es migrante deportado, y puso este negocio con el mismo nombre del lugar donde trabajaba. En Azochapan es un lugar muy pequeño, es una zona bastante pequeña y bastante con características rurales. Y aún así hay varios restaurantes chinos, de comida china. Y esta persona puso este restaurante y lo que hizo fue combinarlo con comida, por eso mariscos y comida china, porque es más común la comida más típica en la zona es los mariscos, entonces combinan las dos cosas. Bueno, no me voy a detener un poco, quería más, pero siento que ya se me está acabando el tiempo y quería ya cerrar. Este, por ejemplo, es otro de los emprendimientos económicos que también, de la empresa, son dueños, es la misma familia, que ya tienen varias franquicias de otras personas, pero lo iniciaron ellos enviando dinero así de, yo tengo acá, le pasas a tal persona, le dices por teléfono y cobras la comisión. Es una cosa muy arcaica con lista en papel y todo esto, y que luego transformaron en un emprendimiento económico. Creo que cuando fui habían como 17 franquicias sucursales de Los Gallos allá, y llegaron a haber en su momento 3 acá en Azochapan, que le llamaban Envíos América, pero desde la misma iniciativa de la familia. Bueno, no me voy a detener mucho en esta parte, pero bueno, estos son paisajes de lugares en Minnesota, y es una zona en particular muy reconocida por la población, sobre todo en Minneapolis, muy reconocida por la población estadounidense, precisamente porque anteriormente era una zona degradada, bastante violenta, según me decían, y que poco a poco se fue tomando la población latina, pero particularmente mexicana, y ahora es conocida como la zona latina. Y obviamente esa visibilidad que tiene este flujo migratorio, pues se la dio y transformó este espacio que les menciono. Por ejemplo, justamente allá en Minnesota hay un mercadito que se llama así, mi Azochapan, y es una familia, esta familia, la familia Navarro, que tiene, muchos están en Azochapan, algunos ya no pueden, no tienen documentos, otros sí, y ella, por ejemplo, la entrevistada fue de las que más refirió. Es que en mi casa, y ella nació en Estados Unidos y siempre se identifica como mexicana a pesar de que su familia migró y luego ella nació, tiene la nacionalidad. La importancia también de pensar el espacio y por qué decidí trabajar con espacio no territorio, porque eran distintos lugares y como que delimitarlo solamente, a poner la línea, bueno, es que de aquí van acá y de aquí van acá, no me resultaba conveniente. Pensar en el espacio transnacional me elimina esas líneas, esas fronteras y me permite entender ese espacio como un todo y entender esas dinámicas que se dan ahí como ese contenido del espacio que he estado mencionando. Y obviamente la relevancia que tienen también los distintos actores que ahí están involucrados, bueno, que más o menos les platiqué. Elementos que me fueron saliendo, que me resultaron relevantes, uno de las prácticas materiales, ¿no? Pero al final, a pesar de que la propuesta teórica sea de carácter didáctico, de dividir prácticas materiales, espacio imaginado, espacio percibido, al final es entender eso como un todo y no separarlo por dimensión. Entonces, cada una de estas prácticas, al final, cuando yo la pensaba, bueno, es una práctica material, pero tiene que ver con el espacio percibido, pero tiene que ver con el espacio mismo. Entonces, al final, el análisis lo podía hacer de ese espacio como un todo.